Hola, hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas en el Señor? Tengan un fraternal saludo de amor, de paz y de bien en estas jornadas en las que nos reunimos para iniciar siempre con cada mes un módulo nuevo en este diplomado en Introducción a la Teología. Bienvenidos a quienes se agregan del Instituto de Formación de la Diócesis de Fontibón, Nuestra Señora del Pilar. Muchísimas gracias por estar aquí. Me alegra volverlos a ver. Veo que Jorge Alberto Bustamante sigue también en este caminar. Bienvenido, Jorge Alberto, ¿cómo está? Buenas noches, hermanos. Muy bien, gracias a Dios, Desde, con todo el entusiasmo de seguir adelante, de continuar en estos grandes diplomados que me ha dejado una formación muy especial en mi vida, maestro. Muchas bueno, gracias. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya veremos tu proceso también, porque tú vienes del diplomado de Ratzinger y debemos también darte esa posibilidad de poderte dar el diploma en Ratzinger con mucho gusto, porque haremos contigo, que has continuado de todos los que estaban allí, tú has hecho esa experiencia también de introducción a la teología para capacitarte en esta forma y haremos pues todo lo posible para que termines también tu diplomado en Ratzinger. Con mucho gusto, querido hermano. Un abrazo a Víctor Cázares que nos escribe en el chat, va en su coche de camino a casa. Víctor, Dios lo bendiga. Bueno, muy bien, gracias por estar presente. Saludamos a Angie Poveda de Bogotá, Colombia. Hola Angie, ¿cómo estás? Muy bien, bendecida por el Señor Jesús. Muchas gracias. Bueno, muy bien, bienvenido. Profesor, ¿cómo sigue tu papi? Bueno, gracias a Dios, muy bien. Preciso he estado muy ocupado también en citas médicas con él porque ha venido aquí a la ciudad de Bogotá. Entonces he estado corriendo todo el tiempo, más lo que tengo que hacer en la arquidiócesis de Bogotá y en la universidad. Pues no he tenido así el suficiente tiempo, pero por ejemplo, esto que hace parte de mi labor pastoral, de mi trabajo, pues tengo que cumplirlo. Pero gracias a Dios, muy bien. Bueno, gracias Angie por Mm. preguntar y por estar presente ahí Qué en los bien, mensajes. Tengo tantos qué mensajes por bendición, me contestar en alegro. también que les pido disculpas si me han escrito y no les he podido contestar a tiempo. Poco a poco les iré contestando, porque siempre que me siento a contestar, llega otro y otro y otro. Entonces, pues se van a acumular. Pero gracias a Dios, Mm. todo muy bien. Gracias, Angie. Marcela María, Ah, pues, ¿cómo está Marcela? Muy bien, muy contenta, ya dispuesta con todas las ganas del mundo, este, aprender con ustedes y pues compartir también este espacio, con todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Marcela. Mire que esto ha sido tan exitoso, tan bonito, que ya nos están clonando y están vendiendo estas mismas clases por allá en otras plataformas. Pero bueno, eso hace parte de que el Espíritu de Dios también sopla en todo esto. Muchísimas Así es. gracias por estar. Un placer, gracias. Bueno, muy bien. Querido y grande Santiago Arcos, ¿cómo está? Hola José, muy bien, muchas gracias, bendecido por el Señor. Y Angie ya me ganó, Ah, iba a preguntar por tu papi, estamos pendientes de él y gracias. pues dichoso y con mucho honor estar aquí nuevamente a seguir aprendiendo algo más de ti. Gracias, Bueno, José. bueno. Pues simplemente gracias Santiago por eso tan bonito, por lo de mi papá y también pues la teología. Bueno, yo soy teólogo, sí, pero soy teólogo por la iglesia. Gracias a la iglesia que me ha mostrado a Dios. Finalmente la teología es de Dios. Y gracias entonces, yo evangelizo es con la Sagrada Tradición, el Magisterio y la Sagrada Escritura, que es lo que queremos aquí en De Católicos, a todos aquellos que se van apuntando en el día de hoy, porque hoy iniciamos un módulo nuevo en este diplomado, ¿cierto? Entonces, bienvenidos a aquellas personas que se van adjuntando. Ana Laura Nieto, qué alegría que sigas con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas Bien. tardes. Buenas tardes, allá en México. Muy bien. México, Torreón, México. Torreón, Torreón, México. Así Buenas es. tardes contigo. Bueno, bienvenida, bienvenida, Ana Gracias. Laura. Un Felipe, saludo para todos. gracias. Bueno, muy bien, mira. Felipe Contreras, buenas noches, ¿cómo está Felipe? Ahí con su... Hola, profe José, buenas noches, ¿cómo me ha ido?
Muy Todo bien, muy gracias bien. a Dios. Por Bueno, acá desde Mosquera, María Auxiliadora. ay, esa parroquia la conozco. Sí, hermosa. Sí, 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 claro. Cuando yo estuve de fraile agustino, cuando fui agustino en Bojaca, Ay, que Agustino ha en, sido él. en Oaxaca. Oaxaca. Facatativá, es la misma diócesis de Faca, fuimos a hacer Sí. misión vocacional allá en esa parroquia de Mosquera María Auxiliadora. Ah, Es muy de los bien. padres diocesanos. Bueno, muy bien. De los padres de Salesianos de Mosquera. Salesianos. 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 Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Felipe. Ah, Primera bueno, vez que te ahí estamos. conectas. Sí, señor. Ah, bueno, espero sea de tu agrado, hermano. No, 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 Bienvenido. no, yo ya vengo. No sé, yo ya vengo, sino que tuve inconvenientes en la antepenúltima y última clase por Ah, unos ok. temas que no pude aplazar, pero ya volví a retomar. Discúlpame, he vivido tantas cosas y tengo 6 diplomados aquí que no tenía en cuenta Sí, 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 tu, no, yo. tu rostro. Sino que Bueno, yo arranqué con que tú me conocías como FECON. ah, ¿Te acuerdas, FECON? esta Ese vez soy que yo. tuviste todo el nombre. Sí, Claro, ya. ahora sí, ahora sí. Ahora sí me quité Saludaba la y como no alianza. encendías la cámara, bueno, y no sabía que eras de Mosquera, aquí cerquita a Bogotá. Sí, Muy bien, claro, sí, señor, ahí estamos. muchas gracias. Ah, Jimmy bueno, gracias. Loaiza, bueno, gracias Felipe. Jimmy Loaiza, ¿cómo está? ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Eh, está allá en su tierra todo? bien, gracias a Dios, bien. Un poquito cansado porque recién acabo de llegar que estuvimos a Asamblea Diocesana Ok. sí, de todos los sacerdotes y agentes de pastoral. Todo el Oh, día. todo el día y estaban Sí. haciendo ¿qué, proyección pastoral? ¿Para qué fue ese? Estamos sobre el Congreso Eucarístico, Que yo quiero ir a ese congreso en septiembre, por Dios. septiembre, sí. Y, Todavía hay inscripciones. bueno, y hay becas y hay vuelos pagos y todo, ¿cierto? Para yo llegar a... Claro, sí, sí. No, Un poco, como voluntario puedo ir. un poco complicado porque es muy caro, ¿no? Sí, Acá para los ecuatorianos vale 130 y para los extranjeros ahorita creo que está por 170. dólares. Y claro, y cada cual hay que pagar la estadía, la comida, y entonces es un poquito complicado. Acá siquiera se gasta $400 en todo ese congreso, aparte de la inscripción, ¿no? 800.000 pesos colombianos solamente la inscripción, más o menos. Claro, y Como, solo por el derecho como al unos ingreso. 1.600 pesos mexicanos, Sí. solamente para entrar al Congreso. Y hoy justamente nos vinieron a explicar todo lo que es el Congreso y a ver unas metodologías también que se va a dar durante todo el año en las parroquias. Bueno, pues mucho ánimo y pues ya nos irás compartiendo. Esperamos participar por lo menos en la distancia de este gran Congreso Eucarístico que ha sido muy promocionado y que va a renovar en realidad la iglesia y en Ecuador. Uf, genial, genial. Muy bien, gracias Jimmy. Los que Gracias. deseen bajar información, está la página también del Congreso Eucarístico y pueden sacar todo el material que se va a dar en el Congreso. Todo, todo. Hablarán obviamente de la sinodalidad eucarística. Sí, 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 sí. Sí. Ujú. Bueno, muy bien, pues allí estaremos. Muchas gracias, Jimmy. Saludamos a Lupita Samaniego. ¿Cómo está Lupita? Hola, están todos Muy bien. por acá por acá en Ecuador muy bien, recién llegando del trabajo también y aquí estamos para empezar la nueva jornada. ¿Tú estás en Quito, no? No, yo estoy en la provincia del Oro, en Saruma, Cantón Oro. Saruma. Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces, Lupita, por estar. Tienes un nombre mexicano también. Bueno, pues por Nuestra Señora de Claro, Guadalupe lo digo, pero qué bonito nombre tienes. sí, me Gracias. encanta. Así como es el nombre de Maximina. Maximina desde México, pero, ay, no Oaxaca. recuerdo. Buenas tardes. Oaxaca, Oaxaca, donde hay unas hormigas mieleras, ¿sí? Sí, bueno, sí se da la miel. Bueno, sí fabrican la miel aquí en Pero con en hormigas, varios ¿no? lugares. ¿Mande? No solamente con las abejas, sino con las hormigas. Ah, no, no sabía yo.
¿No? Bueno, Ah, no bueno, las he visto. es una Las falsa, ¿no? colmenas, Es una algo fake así como news. hormigas, algo así que se dan en el suelo, ¿no? Algo así. Sí, Es una buenas fake. tardes a todos, hermanos, buenas tardes. Bueno, muy bien, Maximina, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Saludamos a Yolanda desde Bogotá, obviamente. Yolanda, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Pues aquí saludando a tus amigos, compañeros de clase de México, Ecuador y Colombia. Saludamos a los religiosos, religiosas. Hermana Ney María Toro Montejo, ¿cómo está? Muy bien, bendito sea Dios. Mucho Bueno, gusto. ¿Ustedes cómo están? ¿desde A la dónde se expectativa. conecta, hermana Ney? Desde Cúcuta. Cúcuta, Cúcuta. norte de Santander, Colombia. Ajá. Ya nos habíamos hablado, ¿cierto? Obviamente. No sé, contigo, ¿no? ¿No? Creo que no. Creo que no. Bueno, ¿de cuál congregación es usted, hermana Ney? Misionera de la nueva vida. Oye, qué Cúcuta. bueno. Misionera de la Nueva Vida. ¿Y esa fundación es colombiana? No. Colombiana, sí, de acá, de la diócesis de Cúcuta. Ve, qué bueno. ¿Fundadas por quién? ¿Por algún? La hermana Marta Consuelo Arcila. Que está todavía con ustedes, Ella ¿cierto? todavía, sí, todavía está viva. Marta Consuelo Alcira. Bueno, Sí, la bendiciones para Consuelo. la Ella hermana. es antioqueña. ¿Y cuál es el carisma de ustedes? Bueno, con el nombre lo dicen, ¿no? La Nueva Vida, pero Mucho gusto. Sí, el carisma es la evangelización en aquellos lugares donde a veces no alcanzan a ir los misioneros, los sacerdotes, trabajando en las periferias de la ciudad. Estamos en 2 asentamientos, en la Fortaleza, por el anillo vial, y también estamos por el anillo vial por el lado de Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte, dar una nueva vida allí. Sí, Bueno, esa la era la nueva vida. evangelización donde, verdad, las vocaciones a la vida sacerdotal que están mermando significativamente, sobre todo en los seminarios mayores, la vida diocesana, pues, gracias a las Sí, hermanas se llega a una sí, evangelización a esas comunidades. sí, somos vírgenes consagradas, misioneras de la nueva vida, para una acción evangelizadora en la iglesia. Pero bueno, son vírgenes, o sea, pertenecen al orden de las vírgenes. Sí, somos vírgenes consagradas, ¡Ay, qué pero bendición! vivimos viviendo en comunidad, vivimos en comunidad. En comunidad y bueno, pues también, o sea, son congregación, ¿no? Sí, Misioneras. somos Por misioneros, eso sí. hacen Mucho ustedes. gusto. Bueno, pues muchas gracias por estar, hermana Ney. Yo soy José Villalobos, con usted bautizado también. Muy Además, bien, es Alberto. Nos comunicador, estaremos católico, encontrando entonces. comunicador Gracias. social de profesión, filósofo, Sí, teólogo, magíster en teólogo, teología. ¿ustedes teólogo Y también? sí, bueno, todas esas cosas, pues que finalmente muy amado por nuestro Señor. Y aquí estoy. Pertenezco a la Muy bien. diócesis de Fontibón, aquí en Colombia, y pues, trabajo con ellos. Y bueno, y en la arquidiócesis de Bogotá también. El monseñor me ha dado también la cura pastoral de algunas comunidades para poder ir en el servicio de evangelizar las inteligencias, digo yo. Vamos a ver, aunque mi inteligencia es muy pobre y lacónica, vamos a ver qué se hace aquí. Bueno, nos vamos saludando y nos vamos conociendo a quienes van encendiendo la cámara. Después, son unos minutos nomás. Gracias, hermana Ney, y saludos Mucho a la gusto, Marta Consuelo Alcira y a toda la comunidad allí en... mucho gusto. Gracias. Gracias, La comunidad de igualmente. Fortaleza y de Nuevo Horizonte, ¿oíste? ¿Oíste? Muy bien. Gracias. José Ataujo, hermano, ¿cómo está? Ay, enciende el micrófono, José, por favor. Bueno, Ya, hola. sí. Sí, buenas Hola. noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. José, ¿cómo va la vida por allá en No, donde está? todo bien. En los brazos de Dios, pendientes de ustedes, de los amigos de México, del Ecuador, y hoy celebrando el nacimiento de San Charbel Maclof, el Hoy, santo que veneramos en nuestra finca, en Finca Agroecológica Doña Amelia, acá en el departamento de Nariño. Chamber Maclof. San Charbel Maclof. Hoy la natividad, mira, no sabía de la natividad del bueno. Como a los santos, pues la natividad, pues a la vida eterna, pero ustedes que son
de esa espiritualidad, celebran pues cada momento de la vida de su santo. Muy bien. Decirles a ustedes que nos sentimos contentos que ustedes sigan adelante dándonos la enseñanza, la inspiración que Dios coloque en vuestro pensamiento y brote por sus labios. Amén. Que sea como carbones encendidos, dando el don del Espíritu Santo que ya nos viene ahorita el 19 de mayo también en Pentecostés. O sea, Taujo, nos preparamos. Nos Bueno, señor. preparamos. Gracias. Un saludo a Albeiro Pulgarín, Fernando González, María Doris, Sofía Buitrago, Magali, Natalie, Giselis Fleres, César Chances, Oliva Ojeda, que te recuerdo muchísimo, Rosalba Peláez Ramírez, un saludo a Diego Tarazona, que se conecta otra vez, qué bueno. Rosalba, Leticia Medina, María Dolores García, Lenny Seglet, te recuerdo muy bien, Diana, Víctor Cázares, que está llegando a casa, y si se me escapa alguno, disculpen, Magali, bendiciones, Yolanda también. Y aquí se están conectando, Víctor Silva. Vamos a iniciar entonces, como sabemos iniciar, nuestros 3 saberes: saber iniciar, saber permanecer, saber terminar. Pero el saber es de sabor, de ahí viene la sabiduría, del sabor, de deleitarnos, como si esto fuera un dulce en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a reconocer, pero también vamos a recordar. Reconocer es pasar otra vez por la inteligencia, recordar es pasar por, ¿dónde? Por el cortis, por el corazón. Para eso necesitamos la asistencia propia, la asistencia magnífica del Espíritu Santo que se nos es dado. Entonces, les voy a proponer que para estas jornadas, en las cuales nos estamos preparando también durante esta Pascua para la venida del Espíritu Santo después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, hagamos esta oración a el Espíritu Santo, el Beni Creator Spiritus, que nos ayuda otra vez a ponernos en una sola alma y en un solo corazón en ruta hacia Dios. Les propongo entonces para que lo hagan ustedes a voz alta y en sus casas, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Que por intercesión de Santa María, la Bella, la Hermosa, la Linda, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Nuestra Señora del Cisne, tengamos gracia y bendición por parte de Dios. Que la intercesión de todos los santos, en especial de San Charbel Maclouf, hoy en la Natividad, en su luz hacia este mundo, pongamos también nuestra vida para que sea entregada en gracia y bendición a Jesucristo, que nos lleva al Padre en el Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, para que tengamos gracia y bendición en esta jornada. Bueno, muy bien, hermanos y hermanas. Vamos hoy a hablar sobre algo muy importante en la iglesia, y es que nosotros somos hijos de la tradición, finalmente. Algo que ha sido muy
muy atacado en la actualidad, la tradición. El fin de semana, acompañando a mi papá precisamente, gracias por aquellas personas que han estado en contacto, em, leía un libro de Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano que vive en Alemania y es el top, el genio ahorita, hoy día más citado en filosofía y sociología por su lectura de la sociedad actual. Él hablaba de la crisis de la narración y cómo la narración es un texto que tiene un libro, La crisis de la narración de Jung Chung Han. Y él hablaba de cómo nosotros hemos perdido la narrativa, la narración y nos volvimos del instante, de la información. Queremos saber sobre algo, simplemente tecleamos rápidamente nuestro celular y ya tenemos una información, pero no se nos queda, no construimos historia, finalmente está diciendo este filósofo. No construimos historia, al no construir historia, no construimos tradición. Tradición. Esa tradición que va a significar para nosotros algo muy importante, porque la revelación y la salvación propias de nuestro Dios, para quienes están comenzando, nosotros hablamos de la revelación de un Dios que se automanifiesta, se autocomunica, que nos sale al encuentro. Ese es el Dios de Jesucristo que da el primer paso siempre y nos ofrece la salvación y la redención. Y esto está destinado ¿a quiénes? Pues a todos los seres humanos de todos los tiempos y lugares. De hecho, con el Papa Francisco, gracias a Dios, tenemos un Papa que pues, ha abierto mucho más la perspectiva teológica en cuanto a su plan eclesiológico, que nos dice que también nosotros tenemos el cuidado de la creación, que también goza de estar llamada, tener una vocación a la salvación, una nueva creación. Finalmente, somos salvados en esperanza, salvados en esperanza. Recuerdo mucho las palabras de una joven diciéndome, bueno, hoy es sábado santo, hemos celebrado con el pregón pascual, hemos saltado, hemos alabado al Señor que ha resucitado. ¿Y por qué sigue habiendo mal? ¿Por qué sigue el mal en el mundo? ¿Acaso Cristo no destruyó el pecado, no venció la muerte, no venció el mal? Sí, pero somos salvados, vencidos en esperanza. Spet salvi de Ratzinger. Somos salvados en esperanza. Y esa esperanza es que Cristo va a venir, que Cristo va a volver. Su parucía es inminente, como lo pensaba San Pablo, pero que va a venir. Por lo tanto, nos queda a nosotros, en esta realidad, ser sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra. Sal. ¿Cuánta sal tú le echas a tu comida diaria? Un poquito. Salas un poquito el mundo. Eso es la vida religiosa. Eso es ser el laico consagrado. Eso es ser sacerdote religioso. Un poquito de sal en el mundo. Un poquito de luz en la oscuridad. Somos llamados en todos tiempos, en todo tiempo y lugar a esa salvación. Y para que ese designio divino pudiera realizarse, los apóstoles que estuvieron muy unidos a Jesucristo. Bueno, San Pablo, que se unió mucho después, pero él mismo se declara apóstol, transmitieron lo que ellos habían recibido de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la tradición? No es más sino la transmisión oral y viva de la verdad revelada que tiene su inicio en los apóstoles. Por eso nuestra iglesia es apostólica. Nuestra tradición viene precisamente de las mismas palabras de Jesucristo. Por esos apóstoles, los primeros obispos, esos episcopos, los apóstoles que nos dieron la tradición oral y después la tradición escrita. Por eso vamos a trabajar hoy y en estas 4 sesiones sobre la tradición, sobre todo la tradición en la cultura, definición y sus características. Hoy vamos a hablar del rechazo y la rehabilitación de la tradición. Vamos a pasar por un método que se llama el método histórico-genético, que es el que utilizamos en estas clases para hablar de historia y a medida que va creciendo, vamos entendiendo la historia, cómo nace pues la idea de la tradición y cómo se está desarrollando en la Reforma Protestante, en la filosofía racionalista, en la Ilustración, en los últimos decenios, para después hablar de la tradición en sí cristiana. ¿Qué es tradición? ¿Cómo se va originando ese papel teológico de la tradición? Después vamos a hablar de la tradición y la regla de la fe. Y
la tradición y la Sagrada Escritura, y quiénes son los testigos de la tradición, qué es el sensus fidei, por ejemplo, en la tradición. Y recordemos que en teología tenemos tres pilares fundamentales. La Sagrada Escritura es el primero y muy importante, pero la tradición que va unida como si fuera un árbol con raíces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, con un tronco en el siglo de oro patrístico, en los siglos, del siglo I al siglo VIII, y que va creciendo y va dando sus ramas en la Edad Media y después en la modernidad y que viene hasta nuestro tiempo. Por eso la Sagrada Tradición es muchas veces presentada como una planta, como un árbol que va también creciendo y va dando sus frutos, como se ve en la Sagrada Liturgia. Y en el Sensus Fidei es en la comunidad creyente que también va manifestando el don del Espíritu Santo. Vamos a pasar entonces a esta tradición. ¿Qué es la tradición? Miremos alguna definición y características de esta tradición antes de pasar como a estos puntos. Primero es que eh, hay que decir antropológicamente, hermanos y hermanas, el ser humano es un ser de tradición. Nosotros transmitimos emociones, transmitimos formas de pensar, transmitimos formas en la educación, formas de expresarnos, formas de ser y de hacer, formas doctrinales, formas experienciales, transmitimos las tradiciones, las recibimos y las transmitimos. Cómo has educado a tus hijos, tal vez cómo te educaron a ti, cómo te comportas con tu esposa, tal vez cómo viste, cómo tu padre se comportó con tu mamá, o quisiste mejorar mucho eso, pero recibiste esa tradición. Pero la tradición origina unas tradiciones y elimina otras también. Cuando vivimos en comunidad, por ejemplo, en un convento, en la vida religiosa, traemos unas tradiciones que a veces como que no son comunitarias, sino más bien individualistas y tenemos que quitarlas y para eso es la formación inicial en la vida religiosa sacerdotal. ¿Qué estamos diciendo? Que la tradición es en sí un elemento constitutivo de la cultura humana. La teología se hace en la cultura humana, y por eso hay algún elemento constitutivo que es la tradición. Y el hecho de la tradición se va a fundamentar en esa necesidad de organizar experiencias, organizar conocimientos, modos de hacer que permanezcan, que se acumulen para otros que nos van a leer con nuestro testimonio, con nuestra forma de proceder. Y antropológicamente, todas las comunidades humanas crean tradiciones. La tradición espiritual allí en la diócesis de Cúcuta de las misioneras de la Nueva Vida crea una tradición también, una experiencia, una espiritualidad de base, de cimiento. Y estas a su vez condicionan, determinan la mentalidad y el comportamiento de las comunidades que se van creando. Veamos alguna definición y características de esta tradición, porque la tradición es que entonces la capacidad de los grupos humanos de transmitir la cultura creada por el conjunto de personas, de individuos que los componen, de multiplicarla, de enriquecerla, de conservarla. Por eso digo aquí primeramente que va ligada al lenguaje. La tradición del lenguaje. Nuestro Señor Jesucristo, sabemos que fue el arameo, su lenguaje, su dialecto, venido del hebreo, ¿no? Una rama del hebreo. Cómo él también manifestaba su conocimiento. Cómo nosotros tenemos las palabras de Jesús en arameo, en el Pater Noster, en el Padre Nuestro, allí transmitidas. Cómo él, sus oraciones, sus signos, todo se van transmitiendo en un lenguaje. ¿Cómo después esto, con la tradición y con después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, se fue en griego, dando de una tradición oral a una tradición escrita?
se fue haciendo en griego, tanto que hubo la necesidad de pasar todo el Antiguo Testamento que estaba en hebreo, pasarlo al griego, y esa es la Biblia de los 70 hombres que transmitieron, que cambiaron su lenguaje, y ese lenguaje ahora en el mundo griego, pues no todos hablaban griego, infortunadamente, por eso se necesitaba que se tradujeran a diferentes dialectos como el copto, el nubírico, el paleoslavo, el georgiano, bueno, todos estos dialectos que fueron naciendo en la antigüedad, que tenían pues toda una base en el indoeuropeo, pero que se necesitaba que los textos fueran traducidos porque no todo el mundo hablaba griego, y por eso nacen diferentes ritos. Por la lengua tenemos en la iglesia una cantidad inmensa de ritos, que nosotros somos uno, somos el rito latino, el rito que pues que para Occidente, pero si tú vas, tenemos el rito maronita, el rito numídico, bueno, todos esos ritos que dependen de una lengua, que que tienen su propia liturgia, su propia liturgia, pero unida a la iglesia, y tienen al Papa como cabeza. Son las iglesias católicas orientales, ¿no? Pero entonces esas tradiciones transmiten ¿qué? Costumbres, costumbres. El derecho, por ejemplo, como una ciencia muy organizativa, se fue creando por medio de las costumbres, ¿no? Es el derecho consuetudinario, que se fue creando por medio de los decretales también, con el derecho canónico, los decretos que se daban, que fueron recogidos por un monje, y después en 1913 se hizo el derecho pío-benedictino, hasta 1991 tenemos el Código de Derecho Canónico para Oriente y para Occidente, de que es reciente, y cómo también entonces pues, se van haciendo una transmisión de costumbres, de habilidades, de técnicas, de ritos, normas, relatos y doctrinas, como lo digo aquí, que se hallan muy ligadas al lenguaje en esa transmisión. Es un aspecto grandísimo de la tradición. Hoy día, para aprender algo, por ejemplo, la lengua mundial, ¿cuál es? El inglés. La aeronáutica mundial es el inglés. En México hablan inglés. En Colombia, muy poco inglés. En Ecuador, muy bien inglés. Bueno, el inglés, el que sepa inglés puede viajar a China, a Alemania, a África, y aunque no sepa el dialecto propio de esa tierra, a Suiza, a Suecia, eh, si sabe inglés, se defiende. Pues así era en esa época en la que se comenzó a transmitir con el griego, que después pasó al latín, esa traducción que San Jerónimo nos ayudó muchísimo cuando tuvimos la Sagrada Escritura, la Vulgata, la tuvimos en el latín. Bueno, todo esto para decir que la tradición va ligada al lenguaje. Otra cosa muy importante es que la tradición crea unas funciones, actividades, crea una forma de ayudar a la comunidad, una forma pública de hacer un ejercicio laboral, un oficio público. Las sociedades suelen crear esto como por ejemplo el colegio presbiterial, la vida religiosa es un oficio público también, pero más que oficio público lo llamamos hoy nosotros en teología una vocación, ¿cierto? No es tanto una labor, no es tanto una profesión, es un oficio en cuanto es entendido en el servicio hacia la comunidad, como los jueces, los maestros, las instituciones que tenemos en la liturgia, las celebraciones como el culto, el mismo derecho, la tradición de la universidad, la escuela que se fue creando poco a poco, el teatro, que es otra institución, la forma de divertirnos, de dispersarnos, de tener un ocio santo. Todo eso hace parte de una tradición de nuestras tierras, una tradición, por ejemplo, en la culinaria de nuestras propias tierras, lo que comemos, lo que nos gusta comer, no lo mismo aquí en Bogotá que en Cúcuta o en Oaxaca o en Chihuahua o allí en Acapulco, no es lo mismo porque somos hijos de una tradición, ¿sí? Todo eso nos permite saber que somos llamados a ese amor desde el servicio. ¿Por qué? La tradición es una mediación, no es el fin.
no es el fin, es una mediación. Y por lo tanto, por ser mediación, la iglesia tiene varias instituciones, crea funciones y oficios públicos, hospitales, colegios, universidades, y comedores comunitarios, pero para dar para transmitir la evangelización, la buena nueva noticia de Dios. No es propio de la iglesia enriquecerse con estas instituciones, se enriquece cuando en realidad comparte la evangelización. Cristo nuestro Señor, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y es allí donde digo que se permite el desarrollo. Sí, vamos evolucionando en ese conocimiento y hace posible el desarrollo de cada persona. Dignifica, la tradición dignifica. Para el no creyente, esto sería, pues, algo, no, algo bastante particular, algo como muy fuera de foco, no transmite para el no creyente. Que a mí me dignifique humanamente recordar que soy bautizado, pues si yo no soy creyente, entonces no me dignifica eso, que es la crisis que tenemos actual. ¿Qué te dignifica a ti? Es hijo de Dios. En algún momento de tu vida volverás. Eso sí es claro. La experiencia límite, como lo dice este filósofo y sacerdote Skilebek, todo mundo pasamos por una experiencia límite. La senitud, la ancianidad, la madurez de nuestra vida, un accidente, la muerte cercana de un familiar, todo eso nos hace volver otra vez al ser trascendente y recordar ese primer amor al cual fuimos llamados. Fuimos creados por amor y para el amor. Eso mismo es tradición, recordar ese amor que convierte en nuestras experiencias al amor. Y la tradición se recibe libremente y se piensa, ¿no? Recibimos, por ejemplo, por la escucha, la tradición de la fe, que es un don por el bautismo, pero es una respuesta al Dios revelado, y nosotros hacemos que se piense. La fe quiere ser pensada. Yo creo primero para entender, y normalmente es muy respetuosa y en algunos casos es muy crítica de nuestra propia vida. Finalmente, en estas características de la tradición nos da una identidad, hermanos. Mire cómo se fue creando en los primeros concilios ecuménicos hasta llegar al concilio de Calcedonia, todo esto que se fue creando en Cristo. ¿Cuál es el símbolo de tu fe? Y que después va a reposar en Constantinopla, lo que se comenzó en Nicea. Nicea, Constantinopla nos dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Eso nos da identidad en medio de muchas manifestaciones de símbolos que se van creando en la antigüedad. Y hoy que tenemos una proliferación espiritual de combinación sincretista de tantas espiritualidades que nos vienen del budismo, del islam, de la nueva era, todo eso se va convirtiendo también en una identidad, lastimosamente. Por eso debemos hacer respetar nuestra identidad. ¿Tú en dónde estás? ¿A quién sirves? A Dios. ¿Por qué medio? Por tal medio. ¿Eres consciente de que nosotros somos la Iglesia Católica, este rito romano latino que tenemos con cabeza al Papa? Sí, yo soy de ustedes también. Simplemente que yo no acepto el Concilio Vaticano I. Pues eres veterocatólico. Sí. Yo creo que todavía hay sede vacante en Roma. Bueno, pero tú que sí, soy católico. Bueno, ¿y tú quién eres? No, yo soy católico también, pero yo no acepto el Concilio Vaticano II. Tú eres de la Fraternidad San Pío X de los lefebrianos. Sí, pero bueno, esa es una forma de decir, nosotros somos verdaderos católicos. De hecho, estudian teología con nosotros, pueden estar aquí, están aquí, de hecho. Y qué bueno que estén aquí porque también son hijos de una tradición. Protestantes que han estado aquí. Aquí tenemos un alumno de Alemania, ¿no? Es de nacionalidad ecuatoriana, creo yo, y está residente en Alemania, es de la iglesia protestante y quiere estudiar teología católica. Bueno, Dios le motiva a eso. Pero recuerda que el protestantismo niega la tradición, dice solamente la fe y solamente la escritura. Sin embargo, ellos van creando su propia tradición porque la tradición es fruto de la historia.
nos crea una memoria, una capacidad de conservar el pasado, de proporcionar a nosotros un sentido de identidad, de proyectarnos también en el futuro. Por eso nosotros en la iglesia, si en la vida humana nos vamos nutriendo de la tradición común y a través de esta puede conectar con nuestra propia historia. Una tradición narrativa, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, que conecta con nuestra propia historia, que es narrativa. Miremos ahora unos rechazos y una rehabilitación de la tradición en algunos puntos de nuestra historia, Veamos en la reforma protestante, cómo la cultura y el pensamiento occidental se han sometido a la idea de tradición como si fuera un equívoco y le han hecho una severa crítica durísima. A partir del siglo XVI, año 1500, recordemos que nosotros fuimos, así entre comillas, descubiertos, ¿no? Las Indias occidentales fueron descubiertas, colonizadas en 1492, 12 de octubre de 1492. Ya estamos entrando a un renacimiento, a un sentido humanista de volver a los clásicos. Estamos rompiendo quizás con lo que se consideró una época oscura para muchos historiadores, que no es así, que es la llamada Edad Media. No es así. Y estamos entonces en boca del modernismo. Ya no se habla de Dios, sino se habla más bien del hombre y el ser humano, lo importante que es él. Y tenemos allí en el siglo XVI un fenómeno de tantas posturas religiosas como filosóficas. Entre ellas está la Reforma Protestante. Recordemos cómo nace con Lutero, siendo monje agustino alemán, que se rechaza pues la forma de cómo la iglesia pues infortunadamente estaba ganando recursos por medio de la vida sacramental, como cuando uno se iba a confesar pues tenía que pagar y entre más pecados tuviera, más dinero tenía que dar, y todo esto causó pues un rechazo grandísimo frente a algunos como Lutero. Sin embargo, Lutero pues, con sus sentencias que cuelga allí en la Catedral de Colonia, lo que va a hacer es que los duques y los príncipes y todos estos gobernantes alemanes se le unan y protesten, y se unan en unas reuniones que se llaman dietas, y en esas dietas protesten contra Roma. Lo del sínodo alemán no es nuevo, esto ya viene desde estos siglos, y que va dando una idea de reforma, la reforma protestante, que tiende a rechazar la tradición por motivos de, ¿por qué tenemos que tener una tradición en la iglesia? De curas, obispos que nos digan qué tenemos que hacer, ¿cierto? Religiosas que nos digan qué tenemos que hacer, porque nosotros no podemos tener el texto bíblico también en nuestra propiedad. Es más, tenemos que purificar el evangelio, y para eso tenemos que eliminar la tradición e ir inmediatamente al evangelio. Nada debe interponerse entre la Biblia y el cristiano. Esto va a ser un gran dogma protestante. Y en cualquier presupuesto doctrinal, como tradición o magisterio, no es legítimo de ir al dogma. Entonces tenemos un rechazo en la reforma protestante de la tradición. ¿Qué decir ahora de la filosofía racionalista, ¿no? Que en este impulso contrario a la tradición se verá pronto reforzado en un clima intelectual europeo por la filosofía racionalista del siglo XVII. Recuerden que viene la Ilustración, recuerden al gran Voltaire, recuerden cómo se va dando el racionalismo por encima de la fe. Su Dios entra en una crisis porque no puede ser pensado. Simplemente la teología es algo ficcioso, es algo que no se puede comprobar, mientras que las otras ciencias sí. Estas filosofías racionalistas nos llevan a tener una premisa, y es que la verdad se tiene que apoyar en la coherencia del pensamiento mismo.
No hay algo abstracto, no algo metafísico, sino en el pensamiento mismo, sin necesidad de más fundamento. ¿Cierto? Es la filosofía racionalista. Estamos en ese giro antropológico que se va dando. Antes hablábamos de Dios, ahora tenemos es que hablar del ser humano, rescatar el ser humano. Todo eso que le dimos a Dios, tenemos que devolverlo al ser humano para que sea el superhombre, dirá Nietzsche. Por eso debemos matar a esa idea de Dios. Con Kant también. Dios es una idea creada. Simplemente actúa como si tuvieras una mayoría de edad, que será la máxima de Kant, una de las máximas de Kant. Todo esto hace parte de la filosofía racionalista, en donde entra en crisis el mismo concepto de Dios. Pues por eso viene la Ilustración. Y en la Ilustración del siglo XVIII, 1900, hay una afirmación insistente en René Descartes, o más conocido para nosotros como Descartes, ¿no? Esa afirmación cartesiana de que un uso metódico, un método, paso a paso, hay que crear un paso a paso, disciplinado, de la razón, basta para proteger al ser humano de cualquier error. Pienso, luego existo, nos dirá Descartes. La razón es la única que posee el privilegio de alcanzar la verdad, mientras que la tradición supone una imposición y unos límites que el ser humano ilustrado no debe tolerar. La tradición, entonces, para el hombre ilustrado es como un cerco, es como una barrera que le está encarcelando, le pone unos límites, ¿no? Los límites de la razón por medio de la tradición. Por eso hay que quitar esa tradición. A mí no me dicen cómo creer. Mi libertad está en que yo puedo creer con mi propia narrativa. Y somos hijos de eso también. Somos hijos de eso. Finalmente, en el siglo XX, ¿qué sucede? Perdón, yo había dicho año 1900 con la Ilustración. No, año 1800, 1700, siglo XVIII. Ahora, el siglo XX, años 1900, se asiste a una recuperación filosófica, cogito ergo sum, muy bien, Víctor, pienso luego existo, de René Descartes. Ahora en el siglo XX se asiste a una recuperación filosófica muy significativa de la idea de tradición. Miren, ahora se va a pensar desde algunos filósofos como Herder, Schlegel, Novalis. De pronto ustedes han leído. A nosotros en el seminario nos hacen estudiar mucha filosofía antes de llegar a la teología, pero no pasa nada. Está en mí dar unos fundamentos, por lo menos crear unos casilleros en donde ustedes puedan poner la información. Todo teólogo tiene una silla filosófica. Mi silla, pienso yo, es San Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Eso es mi filosofía y mi teología. Pero entonces, la tradición tiene como precedente cultural más importante en el siglo XX la nueva comprensión del tema por parte de estos pensadores románticos de Herder, Schlegel. Y la crítica de estos autores a la Ilustración va a ser una rehabilitación importante de la tradición. Tenemos que volver a esa fuente. La tradición es una fuente. Es reconocida como precedente histórico, insustituible y como una condición de comprensión. La razón, entonces, no puede actuar en el vacío. Se devuelve otra vez a pensar en la tradición. Y por eso viene la importancia de la tradición cristiana. Muy importante. Ahora sí. ¿Qué presenta la tradición cristiana? Pues aspectos propios y esenciales, distintos respecto al fenómeno cultural humano. Y esta tradición cristiana se fundamenta en Dios. ¿En Dios? ¿En cuál Dios? El Dios que se ha revelado progresivamente en Israel, que ha dispensado su gracia progresivamente
en una comunidad que fue haciendo pueblo, Israel. Y obviamente al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo por medio de una mujer. Entonces, en Jesucristo la tradición se fundamenta tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de una vez por todas para la salvación de los seres humanos. ¿Qué podemos entender entonces por la definición de la tradición cristiana? Aquí digo en que podríamos definir la tradición como tradición cristiana como el conjunto de contenidos que en la revelación se han convertido en doctrinales y espirituales, que proceden de Jesús como Dios, del colegio apostólico que él ha elegido y le ha delegado esa transmisión, presentados en la Escritura y que se conservan y desarrollan históricamente en el seno de la Iglesia. ¿Qué es esa última frase? Es el magisterio de la Iglesia, que está llamado a conservar y a desarrollar en su seno esta tradición que es presentada con base en la Escritura. ¿Qué estamos diciendo entonces con la tradición cristiana? Y es que esta tradición arranca en Jesús, que anuncia Jesús, la ley, la plenitud de la ley. No una ley exterior, sino una ley de corazón. Ya no me satisfacen sacrificios, ¿cierto? Ni holocaustos. Un corazón contrito y humillado. Eso es la ley, la plenitud de la ley por el amor. Jesús que anuncia la plenitud de los profetas. Esa ley de los profetas también, que son normativos, pero en Jesús se interpreta y se distancia diciendo que es necesario, porque allí encontramos la voluntad de Dios, encontramos el desarrollo de su propia palabra. ¿Qué encontramos también en la tradición cristiana? El testimonio apostólico sobre Jesús. ¿Qué nos dicen los apóstoles sobre Jesús? Pues, ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo? Y sobre todo, en la tradición apostólica está el gran testimonio de la resurrección de Jesús y su doctrina del reino de Dios, que se convierte en nuevo fundamento de la tradición cristiana. Finalmente, en estos minutos veamos algunos apartes del papel teológico de la tradición cristiana. ¿Por qué es importante? Veamos en los primeros siglos, cuando la Iglesia tuvo que mantener en los siglos segundo y tercero, en la época patrística, en esos padres apologetas que fueron los que tuvieron que ir a evangelizar nuevos territorios y con plataformas filosóficas defender la fe, se confrontaron con nuevas ideas de los gnósticos, de los y cómo los ortodoxos fueron haciendo, porque la Iglesia oriental y frente a este tema gnóstico en estos primeros siglos, fueron desarrollando el principio de la tradición como regla de verdad cristiana. Y según ese principio, se debía considerar verdadero todo y solo lo que se transmite en la Iglesia desde los apóstoles. Tenemos a dos grandes hombres, por ejemplo, aquel que peleó contra los gnósticos muchísimo, San Ireneo de León, en Adversus Hereses, contra los herejes, nos dice que todo el que quiera ver la verdad puede encontrarla en cada iglesia que tenga la tradición que los apóstoles predicaron en el mundo entero. Y otro hombre que no es santo, pues por alguna de sus doctrinas equívocas, pero que pertenece a la tradición cristiana, es Tertuliano. Tertuliano nos dice que toda doctrina que guarda conformidad con aquellas iglesias apostólicas se debe considerar como verdadera, porque allí indudablemente pues, recibieron de los apóstoles y estos de Cristo y Cristo de Dios Padre. En sí mismo la Trinidad es una tradición para estos padres de la iglesia. Hasta el fin de la Edad Media, más o menos hacia los años 1600, dominó la tendencia a tratar la Escritura como texto básico de la revelación. Y apoyarse en la tradición patrística es muy importante,
Como agustino estudié, pues mi teología es con énfasis patrístico. Y, y apoyarnos en la época patrística es para interpretar con autoridad los libros sagrados. Pero algunos teólogos comenzaron a apuntar una idea de tradición como fuente independiente de verdad revelada, aparte de la Sagrada Escritura. No, 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 no. No podemos quitar a la Sagrada Escritura. En la actualidad tenemos eso, ¿no? No leamos el Evangelio, leamos un poema bonito en la misa. ¡Ah, por Dios! No leamos los salmos en la liturgia de las horas, esos salmos fueron antiguos. Creemos nuestros propios salmos, ¿no? Nuestros propios cánticos, nuestras propias trovas, y recemos con eso. No, 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 no. No es aparte de la Sagrada Escritura y de la verdad revelada. Ahora, la tradición en el siglo XVI, también con Lutero, recordemos, que invoca ese sentido de solo escritura. Solamente importa la escritura y va en contra de la tradición de la iglesia. Gracias al Concilio de Trento, la Contrarreforma mantuvo la referencia a la iglesia de los tiempos apostólicos. Y Trento nos enseñó que era preciso rendir un respeto a la escritura, a la tradición como fuente de la verdad teológica. Tenemos la teología del siglo XX, tenemos a grandes hombres como Müller, su teología dogmática, como Newman, Cardenal Newman, convertido al catolicismo. Ellos renuevan el concepto de tradición y proponen una tradición viva que se desarrolla en la iglesia. Esa idea de tradición permite superar dificultades, permite aclarar caminos que presentaban distonía a la hora de conciliar la historicidad y el dogma, por ejemplo. Y al afirmar simultáneamente ambas cosas, se da la tradición. La tradición es historia y dogma para ellos. Y se daba así un paso muy importante hacia la comprensión histórica del ser cristiano, del hecho cristiano. Finalmente viene la teología del siglo XX, importante, porque diversos teólogos han contribuido a desarrollar la comprensión de la tradición cristiana y las relaciones entre Sagrada Escritura y tradición, no como elementos separados, como lo dije al principio, como testigos diversos, no, y sí, no, porque la Sagrada Escritura no reemplaza la tradición y la tradición no reemplaza la Sagrada Escritura, y sí, porque ellos se articulan entre sí y dan un único cuerpo de verdad divina revelada. Finalmente entraremos a la tradición y a la regla de fe para nuestra próxima sesión. 7:58 de la noche en Colombia, Ecuador, 6:58 en México. Le damos toda la gloria al Padre por medio de Jesús en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por estar, por permanecer, por saber terminar. La tradición es riquísima. Todos los días aprendo de la iglesia, las oraciones, las formas de cómo se fue desarrollando todo esto. Cada convento, cada monasterio es tan riquísimo. Cada peregrinación que hago, cada viaje, cada persona, cada comunidad, cada espiritualidad enriquecen la tradición de la iglesia. Y eso, en esa multiculturalidad, encontramos sobre todo una unidad en el Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Bienvenidos a estos apartes que vamos a tener de la tradición cristiana. Nos encontramos entonces en 8 días. Y mañana yo les voy a enviar, bueno, se los envío mañana porque se agregan algunas otras personas. Y les envío esto que les acabé de presentar y llega la grabación y llega una tareita porque el sábado y domingo voluntariamente ustedes pueden desarrollar su tarea en el grupo que se abre de WhatsApp para poder compartir, poder debatir preguntas sobre la tradición. ¿Vale?
y nos vamos a ir en esto. A nuestros hermanos de la diócesis de Fontibón aquí en Colombia, muchísimas gracias por permanecer. Seguimos unidos en esa oración y seguimos pues trabajando en estos contenidos que nos recuerdan que estamos en un plan también. Les digo, con la gracia de Dios, a mis hermanos de Fontibón, aprovecho y discúlpenme los que están exclusivamente para de católicos, que Padre Nelson ha delegado ya las funciones del Instituto de Formación Laical, el Centro Pastoral de Formación Nuestra Señora del Pilar, al padre Javier Munar, ¿sí? Y pues él ya tendrá sus propias decisiones frente al centro pastoral. Sin embargo, pues yo seguiré aquí en de católicos, él ya tiene algunas personas encargadas para el próximo semestre. Pues muchas gracias por ser y permanecer en Cristo. Me encomiendo a sus oraciones. Hagan teología de rodillas frente al Santísimo, con la cabeza metida en el sagrario, hermana Ney, allá con sus hermanas. Así es que se hace teología. No hay otra forma. Que tengan santa noche, bendecido descanso. Bendiciones. God bless you. Que Dios les bendiga, les regale toda la gracia. Que tengan una santa noche. Me voy porque tengo escatología más allá de la Buenas muerte. noches. De igual manera, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches a todos también. Dios los Dentro de bendiga. 8 días. Bendecida noche, profesor José, y me alegra mucho que tu papi ya esté muy bien. Qué bendición. Ujú. Gracias, Angie Poveda, te llevo en mi corazón. Discúlpame no contestarte en algunas ocasiones, pero ya sabrás. La oración todo lo puede. Todo lo soporta como el amor. Muy bien. Buenos días a todos. Sí. Hermana Ney, saludos Eso, allá, hermana Marta. mucho Y a la gusto. Goodbye. God bless you. Bye, bye. Bendiciones. Chao.